Una úlcera o llaga es toda lesión epitelial con pérdida de sustancia, es decir, una lesión similar a un cráter en la piel o membrana mucosa. Úlcera es como una pequeña herida que se produce en la mucosa del estómago o del duodeno. La gastritis es una inflamación. Llevándolo a situaciones que son más fáciles de definir o de ejemplificar, es en la piel, cuando uno tiene una herida, es una úlcera, sería el equivalente a una úlcera. Cuando es un raspón, es erosiones, y cuando se pone todo colorado, es lo que podría asimilarse a la gastritis. Cuando la úlcera provoca un orificio que atraviesa por completo el estómago o el duodeno, se le llama perforación y es una urgencia. Las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, son muy dolorosas. Aparecen cuando se reduce la capa gruesa de mucosa que protege el estómago de los jugos digestivos. Esto permite que los ácidos digestivos se coman los tejidos que recubren el estómago, lo que provoca la úlcera. La sintomatología puede ir de nada, asintomático, una persona que se le hace un estudio por algún otro motivo, por ejemplo por un seguimiento o por una pesquisa de cáncer, o en fin, un paciente que está asintomático, y le hacemos una endoscopía y nos encontramos con una úlcera. Es raro, pero lo existe. Y hasta los síntomas intensos, que son principalmente el dolor y ardor epigástrico en la boca del estómago. El síntoma más común es una sensación de ardor o dolor en el medio del abdomen, entre el pecho y el ombligo. Por lo general, el dolor es más intenso cuando su estómago está vacío y puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al haber una herida o una erosión, hay un despulimiento de la mucosa y una puesta en contacto con el ácido de las terminaciones nerviosas. Entonces, cuando se produce acidez en el estómago, que es fundamentalmente en ayunas, ahí es cuando aparecen los síntomas con mayor intensidad. Otros signos y síntomas comunes de las úlceras incluyen dolor sordo en el estómago, pérdida de peso, no querer comer a causa del dolor, náuseas o vómitos, hinchazón, eructos o reflujo ácido, acidez estomacal, dolor que puede mejorar cuando se come, bebe o toma antiácidos. Antiguamente se decía que se curaba con la leche, tomando leche. Bueno, hoy ya se sabe que eso no es así. Pero sí calma el dolor. Calma el dolor. Eso es algo de la experiencia, el propio paciente se da cuenta de eso. El diagnóstico de una úlcera de estómago se realiza mediante una gastroscopía. ¿Cómo diagnosticamos una úlcera? Y si bien clínicamente podemos tener una orientación, esa superposición importante de gastritis y de úlcera solamente la podemos definir o determinar a través de estudios de imágenes, que son la radiología, que ya hoy por hoy está prácticamente abandonada para el diagnóstico de estos procesos, y la endoscopía, que no solamente te permite hacer el diagnóstico viendo directamente la lesión, sino que además te permite tomar pequeñas muestras que definan si el paciente tiene además alguna causa que la pueda estar originando. Es un sistema de visualización directa a través de una cámara de televisión que está en la punta de una sonda. Esa es una sonda, por supuesto, que tiene su tecnología, y se comunica con una pantalla de televisión en la que el endoscopista está mirando todo lo que ocurre en el interior. Y esa sonda tiene también un canal que permite el pasaje de instrumentos con los cuales podemos tomar muestras que son llamadas biopsias. Y la endoscopía es un procedimiento invasivo de bajo riesgo, tiene muy bajo riesgo de complicaciones, es de extrema utilidad, y lo utilizamos en aquellos casos en los cuales tenemos una sospecha importante de una enfermedad que requiera un tratamiento más intenso o prolongado. Acá, por tratarse de una enfermedad benigna,
Nosotros muchas veces lo que hacemos en pacientes jóvenes que no tienen signos de alarma ni ningún antecedente que nos pueda generar alguna inquietud, simplemente les hacemos tratamiento, porque tenemos tratamientos muy eficaces. Entonces le hacemos el tratamiento directamente, el paciente mejora y seguimos, en fin, cuidándolo con dieta, lo que fuera. Eventualmente podemos hacer algún estudio no invasivo, como por ejemplo estudio de materia fecal o de sangre, para saber si tiene o no tiene el Helicobacter, que es la bacteria a la cual te hacía referencia. Y en ese caso ya se hace algún complemento y después se podría llegar a hacer la endoscopía si el paciente persiste con esos síntomas. Sin embargo, si el paciente tiene más de 40, 45 años, si esos síntomas tienen algún elemento que nos pueda preocupar, va directamente a la endoscopía. La gastroscopía permite identificar úlceras de pequeño tamaño, obtener biopsias si fuera necesario y detectar la presencia de Helicobacter pylori. Esa bacteria que está muy difundida en todo el mundo y aproximadamente, atendeme, esto es muy importante, el 50% de la población del mundo tiene esa bacteria, pero no todos tienen síntomas, evidentemente, y no todos hacen enfermedad, ni gastritis, ni úlcera. Por lo cual hay que tener también un poco de cuidado cuando uno va a hacer un diagnóstico de la presencia de esa bacteria, porque una vez que uno hace el diagnóstico tiene que hacerle el tratamiento y el tratamiento no está exento de efectos colaterales. Entonces, acá nos manejamos de esta manera. Eventualmente, si el paciente es un paciente que viene con estos síntomas desde hace mucho tiempo, sí merece un estudio un poco más profundo y tratamiento adecuado. Y lo que sí se ha visto es que en aquellos pacientes que tienen úlcera que coincide con la presencia de la bacteria, tratada y erradicada esa bacteria, es muy raro que recidive la úlcera, es decir, que vuelva la úlcera. Si uno no le hace tratamiento a esa bacteria, muy frecuentemente la úlcera vuelve. Ahí tenemos una de las causas, que es la presencia de la bacteria. Luego están las idiopáticas, es decir, que no le encontramos nada, o aquellos pacientes que toman antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son medicamentos muy difundidos en medicina hoy por hoy, de venta libre. Uno los compra y los toma por cualquier motivo, muchas veces infundados. Sobre todo cuando uno los toma en forma continua, son un factor más de causa de riesgo de úlcera o de gastritis. Hay un factor que no te mencioné, que es el estrés. El estrés es un elemento que incide significativamente en la producción y en el mantenimiento de las úlceras. ¿Cómo inciden? Y bueno, a través de una serie de mecanismos que hace que la capa protectora, que es un mucus que se segrega, una pequeña digresión. ¿Por qué el estómago no se digiere? Comes de todo y lo digerís, pero el estómago no se digiere. ¿Por qué? Porque tiene esos mecanismos de defensa, que son principalmente esa capa de mucus que segrega el propio estómago y lo aísla del ácido y de los elementos irritantes. El estrés está demostrado que disminuye esa capa mucosa y hace que el ácido entre en contacto con las células y genere todos los problemas. Las dietas, o digamos los alimentos en sí, es muy difícil atribuirle causa a la dieta de una úlcera, pero sin embargo sí son causa del mantenimiento de los síntomas o de la persistencia de la úlcera, la dificultad en la cicatrización. Por lo cual la dieta la aconsejamos principalmente en los episodios agudos. La dieta llamada dieta blanda gástrica, que hace fácil la digestión, que evita que la secreción del estómago sea muy importante. Los alimentos que nosotros
tratamos de evitar son los picantes, todo lo que son salsas, tucos, el chocolate, el café y el alcohol. Sobre todo el alcohol. El cigarrillo es un factor predisponente que también lo tenemos que tener en cuenta. Si un paciente está con una úlcera, le hacemos el tratamiento y no mejora, el cigarrillo, si además fuma, el cigarrillo es uno de los factores de mantenimiento de las úlceras. Tratamos a su vez en el episodio agudo evitar los alimentos que tienen una digestión un poco más compleja, más difícil, que son las carnes, principalmente las carnes rojas, no así el pescado, todo lo que sean alimentos que contengan grasas, porque las grasas disminuyen la velocidad de evacuación del estómago y hay mayor retención, mayor tiempo retenido en los alimentos y mayor posibilidad de interactuar del ácido con la zona afectada. En ese caso, lo que hacemos es también tratar de evitar esos alimentos. Y se recomiendan pescado, arroz, polenta, sémola, verduras tipo zapallo, zapallito, zanahoria, todas cosas cocidas, remolacha, verduras de hoja también, no hay ningún inconveniente en estos casos. Tratamos de evitar, como te decía, los alimentos grasos, por lo tanto los quesos no son favorables. ¿Pero la leche sí porque ayuda? Sí, la leche sí, con un signo de ahí de interrogación. ¿Por qué? Porque se descubrió que si bien la leche tiene un buen efecto alcalinizador, es decir, neutralizador del ácido, también a través de otro mecanismo genera una secreción de ácido. Entonces, lo podemos tomar, la leche sí, no hay problema, pero no pensar que la leche es lo que le va a curar la úlcera. Las úlceras pueden curarse fácilmente, pero pueden agravarse sin el tratamiento adecuado. Tenemos los medicamentos y los más antiguos son los antiácidos, los que neutralizan el ácido en el estómago. Uno come eso, traga, toma, que está en forma líquida o de pastillas, ingiere ese medicamento y en el estómago se combina con el ácido clorhídrico y lo neutraliza y queda un medio que no es ácido. Por lo tanto, no es agresivo para el estómago. Eso tiene un efecto inmediato porque la neutralización es inmediata, pero no tiene un efecto duradero. Luego tenemos medicación vía oral y primariamente se descubrieron los llamados bloqueadores H2, que son unos medicamentos que se unen a un receptor de la célula que segrega el ácido y disminuye la secreción, pero no son tan efectivos como los modernos inhibidores de la bomba de protones, que son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, en fin, esomeprazol. Hay varios prazoles que tienen la misma acción, que es más intensa y más duradera. Es decir, yo tomo la medicación ahora y generalmente por 24 horas se me suprime la secreción del estómago. Y esto creó una revolución en el tratamiento de las úlceras y de las gastritis. Hoy por hoy es el medicamento que utilizamos con mayor asiduidad y mayor frecuencia. Sacados los elementos que están promoviendo la irritación y la inflamación, el organismo empieza a epitelizar, la mucosa se empieza a unir, se cierra la úlcera y se terminó el problema. Y si a eso le sumamos que si el paciente tenía una bacteria y la tratamos, casi sería excepcional que esa úlcera volviera. La gravedad de los síntomas dependerá de la severidad de la úlcera. Patologías que no tienen complicaciones, pero a veces las puede haber, que son fundamentalmente la hemorragia, la perforación o la estenosis. Pero hay úlceras que se ubican en el píloro, que es el pasaje del estómago al duodeno, que es una zona que tiene un agujerito pequeño, y cuando se radican en esa zona, la propia inflamación le provoca un edema, una hinchazón y cierra esa zona, entonces no pasa. Y bueno, ahí hay tratamientos específicos para eso, pero esas son posibles complicaciones que son
muy poco frecuentes, ya estamos con menos frecuencia de úlceras y estas complicaciones son menos frecuentes todavía.